Y el título de la predicación es este. ¿Qué dice ahí? Léelo sin el 2. De nuevo, a ver. Les pareció bien escoger lo que me desagrada. Amén. Como decíamos, esto el título así es muy largo, lo vamos a recordar por les pareció bien y este sería el 2, pero el título es entero. Qué realidad, ¿no? De cualquier tipo de convivencia. Elegir lo que al otro no le gusta. Tomar decisiones sin pensar en el otro. En el hermano, en la mujer, en el marido, en la madre, en el empleado, en el jefe. Este título es un título compuesto que encierra el espíritu de dos palabras que hay en la Escritura, como ya hemos visto. Una está en Jueces, no es la primera vez que la Biblia lo dice, de que Israel hacía lo que bien le parecía, Jueces 17 y al final, el último versículo del libro. Isaías 66, donde la Escritura dice, escogieron lo que me desagrada. Amén. En Jueces 17:6 dice la Escritura, por primera vez en el libro de los jueces, leemos en el nombre de Jesús. ¿Lo tenés? Léemelo, a ver. La congregación, ¿lo tenés? Jueces 17:6. Léelo, por favor. Anarquismo se puede decir, si lo querés llevar a una definición política. No hablamos de política, estamos hablando de conceptos. ¿Sí? Conceptos populares, sabiduría popular. Cada uno hacía. ¿Qué matrimonio aguanta así? ¿Qué relación laboral aguanta así? ¿Y social? Y en Isaías 66 leemos en el nombre de Jesús, desde el versículo 1, porque la iglesia no está para entretenerte, sino para formarte. Amén. En la voluntad de Dios. Y esto está escrito. Cada vez que vos hagas lo que bien te parece, sin tener en cuenta la palabra, vas a estar demostrando que no hay rey en tu vida. Que Jesucristo puede ser tu maestro, pero no tu rey, que es una diferencia muy grande. En Isaías 66, 1, leemos, porque queremos llegar al 4, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Pregunta, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano, Dios es espíritu, pero es una figura, ¿sí? Antropomórfica. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey, hablando del Israel de aquellos días de Isaías, es como si matase a un hombre. O sea, el sentido del corazón cambiado, ¿no? El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. Está hablando de cambiar la concepción de las cosas, cambiar el concepto, cambiarle el valor a las palabras y darle otro sentido. Muy común por esta época, ¿o no? El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Escogieron lo que me desagrada. Por eso el título integrado de todo un periodo de Jueces hasta Isaías sería, les pareció bien escoger lo que me desagrada, dice el Señor. Amén. Hay todo un tema que vamos a tocar hoy, muy importante para la vida del hombre, y es un poco lo que encontramos acá, ¿no es cierto? En el versículo 3 dice, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Israel eligió. El que elige
tiene una responsabilidad. ¿O no? No te escucho. Tiene una responsabilidad. En Jueces 17, ya lo leímos, no sé si lo querés leer de vuelta, lo vamos a leer de vuelta. La casa de Micaía, vamos a observar que en esta casa nadie tenía ninguna responsabilidad. Esto es 100% cultural. Quiero que escuches bien hoy. 100% cultural. Y el problema de lo cultural, humano, terrenal, de lo natural, es cuando nos encontramos con la palabra de Dios. Nosotros hoy no vamos a hablar de la sociedad ni de política, pero vamos a ver si podemos ver en nuestra vida diaria, en nuestra sociedad, esta forma que tiene la sociedad, por lo menos la nuestra, la argentina y la mundial también, de criar sus hijos en los últimos años sin noción de responsabilidad. Por ejemplo, bueno, y el diablo tiene una estrategia, espero que entiendas, que oigas bien, con una mente sana, no tengas la cabeza quemada o, como dice la Biblia, cauterizada la conciencia. El diablo últimamente, en los últimos años, no de ahora, pero manifiesto en los últimos años, ha transformado sus espíritus, sus ideas, sus espíritus en ideologías. Esas ideologías que bajan a través de la política sobre todo y de los movimientos culturales, como tienen fuerza de militancia, terminan dándole una impronta cultural a la sociedad que cada vez se aleja más de Dios y escoge el desorden, la violencia y el agredirse unos a otros. Por ejemplo, con el tema del aborto. Con el tema del aborto, que es una discusión que se puede dar amplia o no, si vos le sacás la ideología te da una posición, si vos sacás la ideología y te ponés desde el lado de la realidad, yo te pregunto si no hay responsabilidad en el acto sexual. ¿No hay responsabilidad? No hay ninguna responsabilidad. Vos agarrás una chica, te acostás con ella y es la calentura nada más. Te sacás la calentura, o la chica saca la calentura, porque ahora estamos todos iguales. Me volteé al José. Entonces no hay ninguna responsabilidad porque son las ganas. No hay ninguna responsabilidad. En un acto sexual, donde puede nacer una criatura que podés ser vos el día de mañana lleno de complejos, porque no sabés ni siquiera quién es tu padre. No hay ninguna responsabilidad. Entonces, sacale la ideología y miralos desde ese lado. Sí hay una responsabilidad. El que decide tener relaciones sexuales es por cuenta y orden. Y después está la filosofía de la esquina, que está muy interesante también, porque no de hoy en la esquina se dice, hacete cargo. O sea, esto es responsabilidad tuya. Lo mismo que manejar alcoholizado, ¿sí? O dejar que crezca la violencia en tu corazón de manera que un día te peleas con alguien y lo matás. Todos los días tenemos de esto. Ayer en Mendoza discutieron dos primos o dos hermanos, creo, por un televisor y uno apuñaló al otro por un televisor. Habría que poner en la lápida, murió defendiendo el televisor. Gloria. No hay ninguna responsabilidad. El diablo nos duerme y las ideologías y las formas de todo lo que entra a nuestros oídos, lo veas como lo veas, nos deja sin responsabilidad. Por ejemplo, el que no tiene responsabilidades, ¿qué es? Víctima. Entonces la ideología dice que es espiritual, vos sos víctima del Estado. El Estado tiene que responderte. Y la verdad, ¿querés que te diga la verdad? Nadie se va a hacer cargo de vos. Nadie se va a hacer cargo de mí. Entonces, dejando la política de lado,
¿realmente alguien puede hacer lo que tengo que hacer yo? Terminamos en lo espiritual. Para Dios, yo soy responsable de mis actos. Para Dios, yo escojo, yo elijo. Yo puedo pedir ayuda, puedo humillarme, puedo orar, puedo buscar, puedo abrir el oído y cambiar. Cambiar porque el Evangelio tiene se encuentra con esta pared que es la cultura. Cambiar, yo puedo cambiar de espíritu y de concepción de las cosas. ¿Sí? Y bueno, y así estamos. Entonces, ese es el problema. Todo esto que está dando vuelta de una forma o de otra por distintos canales culturales, políticos o lo que sea, transformados en ideología, duermen a la persona haciéndole sentir que es víctima de los actos de otro sin ninguna responsabilidad. Cuando llegamos al Evangelio, Dios nos dice, cada uno pagará por sus obras. Y nosotros escuchamos eso y decimos, esto no es para mí, porque yo soy víctima. Y cuando vamos pensando así, entonces llegamos a la conclusión de que el mundo está yendo cada vez más al espíritu de Caín. Por ahí yo no me llamo Caín, pero si no me despierto a lo que Dios me dice, voy a terminar siendo Caín. Caín mató a Abel. ¿Sintió alguna responsabilidad? No, es más, tuvo oportunidades, pero no cambió sus actos. Lo mató y después estaba lloriqueando para que no le pase nada, para que no lo lastimen. Estaba preocupado por si lo mataban a él. Estaba dolido porque tenía miedo que le pase algo. Dice, el que me encuentre a mí con esta marca, ¿no me va a matar? Y yo sé que es muy difícil para vos oír esto porque es como el salmón este mensaje. Va en contra de la corriente, pero es la verdad. Es lo que dice la Biblia. Cuando yo escojo lo que le desagrada a Dios, yo soy responsable. Cuando vos seas convencido de pecado, y gloria a Dios si ya lo fuiste, lo primero que te va a pasar es que vos vas a sentirte responsable de tus actos. El convencimiento de pecado te trae conciencia del efecto que vos causás, del dolor que causás o de la destrucción que vos causás. Por eso yo te doy un consejo, y no es político. Porque si querés hablar de política, hablamos de política, de economía, de finanzas, lo que vos quieras. Pero no es político porque si no te lo diría, porque yo le pongo el pecho a las balas. Porque yo entiendo que la predicación del Evangelio tiene que ser real. Guarda con las ideologías que son espíritu de destrucción nada más. Porque vos como cristiano tenés que darte cuenta, cuando una ideología transformada en política solamente destruye, sabemos quién es el destructor. ¿O no? Y nosotros somos cristianos. Mirá, Caín lo mató a Abel. Y bueno, no le fue bien, porque en aquella época, delante de Dios, era caro matar. Hoy es barato matar. En la Argentina es barato matar. Es relativamente barato. Quitarle la vida a otro es casi te diría, está en oferta. No importa, el tema ahora es el pobre que va a la cárcel, el pobre que estaba borracho, el pobre que andaba en el auto, el pobre que sacó el arma, el pobre que... Claro, eso está bárbaro hasta que te matan a alguien cercano. ¿O no? ¿Sí o no? Nosotros probablemente no matemos a nadie con un cuchillo ni con un arma, pero nosotros podemos matar a nuestro hermano con nuestras actitudes. Podemos matar a nuestra mujer con infidelidad o podemos matarla con decepción. Pareciéndonos bien, escoger lo que le desagrada, haciéndola vivir siempre a la pobre piba, bancándola, porque el que vive con el que escoge lo que te desagrada, lo que hace, lo que quiere, el que le parece bien, el otro ¿qué hace? Se la banca. Y el día que te enojas, dice, no seas desubicado. Si vos eras el que te la bancaba.
Entonces, cuando nos encontramos con Jesucristo, tenemos que discernir los espíritus. En la casa de Micaías, Jueces 17, no había ninguna responsabilidad. Ellos vivían así. ¿Sabes quién es otro que es criado sin responsabilidades, sin noción de responsabilidades? Dijimos, va de nuevo. En los actos sexuales, cuando vos consentís participar de un acto sexual, seas varón o mujer, no es solo placer, son meditaciones, no son posturas. Si bien la iglesia es formadora de opinión, desde la palabra. No hay ninguna responsabilidad para el que se acuesta con una chica o la chica que se acuesta con un hombre. ¿Ninguna responsabilidad? ¿O sí? No te escucho. Sí la hay. Cuando vos decidís agredir a alguien o darle lugar a la ira que crezca en tu corazón, no la parás a tiempo y terminás destruyendo lo que te rodea o hasta haciendo un desastre. Por eso te vengo diciendo hace días, cuando salgas a andar en auto no salgas a pelear. Salí como pacificador, porque te van a encerrar, te van a ocupar el lugar, te van a frenar de golpe. No salgas a pelear porque te van a pegar un tiro, te van a meter un puntazo. Porque antes se discutía, ahora no sabés con lo que te vas a encontrar. Y después estamos todos en un velorio diciendo, che, pero a vos te parece, porque le quitaron el lugar para estacionar, este tipo está en este cajón. Y sí. Entonces, nosotros llegamos a Cristo y Dios nos dice, vos tomás tus propias decisiones. Vos tenés voluntad, sos un individuo. Sobre todo la decisión de buscar a Dios o no, teniendo la oportunidad. Porque muchos vivimos durante mucho tiempo sin saber que podíamos buscar a Dios en oración. Solamente rezábamos y eso era como una vallaspirina para el cáncer. Y vivimos la soledad que la Biblia dice, algo que a mí siempre me duele mucho, que es sin Dios y sin esperanza en el mundo. Después, cuando conocimos, teníamos dónde ir a descansar. Yo soy responsable de mis actos, la culpa no es de la congregación, ni del más endemoniado, ni del más cabeza quemada, ni del más cabeza de termo, ni del más complicado. La responsabilidad es mía, porque en el peor de los casos, yo tengo que tener la habilidad, porque responsabilidad es eso, responder con habilidad, la habilidad de saber responder ante el pecado del otro, que es lo peor que nos pasa. Por eso cuando vos te engancha el pecado del otro, por eso la Biblia dice, no participes en pecados ajenos. Y ahí estamos. Y Dios me dice, vos sos responsable de tus actos. ¿Reaccionaste con ira porque te ofendieron? Sí. No tendrías que haber reaccionado con ira. No. ¿No querés perdonar? La responsabilidad es tuya. ¿No querés orar? La responsabilidad es tuya. ¿No querés oírme? La responsabilidad es tuya. Y yo no quiero eso, porque por eso te hablé de estas cosas al principio, partiendo de la ideología, porque el diablo es un vivo bárbaro, ¿no? Y sobre todo en la educación, que está copada por espíritus de destrucción, a morir. A morir, ¿eh? Imagínate un niño entra en sala de 4 y la primera conversación que tiene, la primera charla que tiene, la primera reunión que tiene es sobre educación sexual, 4 años. Bueno, buen comienzo, ¿no? ¿Qué decís vos? ¿Vos no ves el espíritu de destrucción? Si no lo ves, es porque no sentís ninguna responsabilidad. En la casa de Micaías nadie tenía ninguna responsabilidad, eso no estaba ahí. Micaías le roba, le hurta el dinero a la madre, ya lo hemos leído, buscarlo en tu casa, después Jueces 17. Y el hijo consentido, ¿no? El hijo criado sin responsabilidades. ¿Por qué avergüenza a la madre? Porque es consentido. Y cuando vos los criás consentidos, después cuando son grandes le querés poner responsabilidad y te miran como un verdugo, ¿no?
Vos le decís, ¿sabés cuánto me costó esa camisa que vos tenés? Bueno, no, pará, ¿qué? ¿Me estás echando en cara la camisa? No, no te la estoy echando en cara, te estoy enseñando lo que valen las cosas. La madre maldijo porque le habían robado el dinero, mucha plata en esa época para lo que se pagaba, ¿te acordás? Y el hijo viene y le dice, ¿viste el dinero que te falta? Sí, lo tengo yo. ¿Y qué dice la mujer? Lo bendice, dice, bendito sea de Jehová. Fue la primera vez que un religioso bendijo a otro. Te bendigo. Bendice Dios. Nosotros podemos bien decir, pero no añadirle nada al otro. Micaía, la mujer agarró y dice, con esto ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer 2 ídolos, 2 imágenes. Micaía, ¿qué le dijo a la madre? Nada. Fue, hizo las imágenes, las trajo. Entonces agarró Micaía y consagró al hijo como sacerdote de las imágenes que había hecho la madre. ¿Quién le dijo algo? Nadie. ¿Y el hijo qué dijo? Che, ¿a vos te parece que yo puedo llegar a ser sacerdote? Mirá que yo soy de Efraín, efraínita. No, vos dale nomás, total, te consagro yo. Después, andando, encontró un levita, que es muy interesante, algo que me olvidé de decirte el otro día. Esto es una especie de introducción por el problema de la contracultura que tenemos, que termina siendo espiritual. ¿O no? ¿Sí o no? Bueno. Entonces, por ahí aparece un levita. ¿Qué estaba haciendo el levita? Andando. Faltaba que diga recorriendo la tierra. Dice, a ver dónde podía morar. A ver si encontraba un lugarcito, un lugar que le hagan un pedacito, un lugar para vivir. Si encontré, ¿sabes que encontré una piecita allá en la chacra? El levita era de Belén. Belén no estaba muy lejos de donde vivía Micaías, pero estaba relativamente lejos. Y eso te muestra, el espíritu ahí te muestra que en toda la nación, en todas las tribus pasaba lo mismo. Que Israel tenía el mismo espíritu, aunque se abra la casa de Micaías nada más. Entonces lo encuentra a Micaías y Micaías le dice, che, ¿querés ser mi sacerdote? Estamos buscando un pastor. ¿Querés laburar de pastor? Sí. ¿Cómo no voy a querer laburar de pastor? Nada de llamado, nada de oremos, no. Sí, dijo el levita. Dice que estaba contento el levita, porque ahora tenía casa, comida, vestido y oficio. Y se quedó con Micaías por un rato. ¿Y qué hizo Micaías? Lo que haría todo sumo sacerdote. Destituyó al hijo y lo puso al levita. ¿Y el levita sintió alguna responsabilidad? No, al contrario, con casa, comida, plata, vestido. Y los ídolos de Micaías se dedicó a ministrar y Micaías estaba chocho porque dice que ahora Jehová lo iba a prosperar. O sea, ¿qué estaba buscando Micaías? Cuyín, billulla, tejo, euros, ¿o no? Ganar plata, pedir 5 ofrendas por culto, eso estaba buscando. Así que estaban todos chochos. ¿Había hecho alguien lo bueno ahí? No, pero estaban todos tranquilos. ¿Por qué? Porque no tenían conciencia de responsabilidad, no tenían convencimiento de pecado. Estaban en Israel, eran israelitas, cada uno hacía lo que bien le parecía y no les dolía nada. Bueno, a eso vamos nosotros, como sociedad. Ahora, el problema nuestro, los que estamos acá adentro, por lo menos los que van a ver este video, es que nosotros tenemos un llamado. Somos víctimas de nuestro propio éxito. Desde el momento que nosotros clamamos o gemimos, o Dios vio la angustia de nuestro corazón y nos llamó, nos hizo, ¿cómo? Con un proceso, nos hizo entender, nos acercó, nos abrió el entendimiento, como te digo, en fin, todo un proceso, porque el llamado no es que vos vas por la calle, Dios te toca timbre y vos abrís, no es así, es un proceso, ¿o no? Con ese llamado que Dios nos hace, ¿a qué? A pertenecer, Dios, ¿qué hace? Nos llama personalmente, el Padre. ¿Sí? Pone la fe en nuestros corazones, nos despierta la fe y nos atrae el Hijo. Y nosotros llegamos a un lugar donde se invoca el nombre del Señor. Podemos entrar por muchas puertas. Llegamos, suponete, a una iglesia. Porque hoy hay de todo, menos iglesia, viste que son todos centros cristianos. Es como decir, che, ¿aquel es tu marido? No, es el negro que me trae nomás.
¿Es o no es? ¿Viste? Él me busca, pero no. Después va y dice, sí negro, sí negro, sí negro, sí negro. Negar al otro es horrible. Es tan horrible que Dios dijo, si me negás, te niego el día del juicio. Si no me conocés, no te conozco. Y hoy, viste, ya no son más iglesias porque da vergüenza poner iglesia. Y claro, con todas las que se han mandado, es mejor ponerle centro cristiano, que a mí no me dice nada, porque Jesús no dijo, sobre esta roca fundaré un centro cristiano. Y esto no es ser religioso, es ser exegético, que son hacer exégesis, que son cosas distintas. O de última, escrito está. Entonces, nos llaman y nosotros nos empieza a amanecer. Obviamente la iluminación va de parte del trato, va de la mano del trato, porque hay un camino, porque el hombre no entiende solamente con palabras. Dice el siervo, no se corrige solamente con palabras porque oye más, no hace caso. O sea, necesitamos el trato, el desierto, el quebrantamiento, la pasarla, el horno. Y pasamos a integrar el reino en los cielos, sin ninguna responsabilidad. Nos paramos en la iglesia y decimos, las cosas viejas pasaron, listo, se terminó, no le debo nada a nadie. 6º matrimonio, 15 pibes, total, ¿cuál es el problema? Me llamó Dios. Nueva criatura. La Escritura dice que nuestras obras siguen con nosotros. Por eso digo que es un cambio cultural. Y si vos tenés la cabecita un poquito quemada, te va a costar entender que cuando vos decidís algo, mirá dónde estaremos, en qué tinieblas estaremos, que te va a costar entender, como a mí, que cuando decido algo, cuando decidís algo, sos responsable de haber elegido. Mirá de lo que estamos hablando. Realmente estamos perdidos. Pero nosotros tenemos quien nos salve de estar perdidos. Lo único que hay que oírlo. Nadie paga pecados ajenos, pero sí los propios. Buscar Romanos 14:12. Romanos 14:12. Esto está escrito. ¿Qué dice ahí? Te leo, después me lo lees vos, así tomás contacto con la palabra. De manera, leemos un poquito más atrás. 7. Porque ninguno de nosotros, hablando de los que ya han sido llamados y están en el cuerpo, porque Dios te llama al cuerpo de Cristo. Primero a la iglesia y después cuando vos te convertís y nacés de nuevo te introduce en el cuerpo. Podés estar toda la vida en la iglesia sin conocer lo espiritual y no participar del cuerpo de Cristo, solamente la asamblea. ¿Se entiende? Eso se ha dicho otras veces. Porque ninguno de nosotros, los llamados, los que estamos en el cuerpo, vive para sí y ninguno muere para sí. O sea, egoísmo. Hago lo que bien me parece, escojo lo que a mí me gusta y el otro que reviente. Síganme todos, Dios incluido. Follow me. No es así. Amén. Yo con el otro tengo que convivir y no puedo estar eligiendo siempre yo lo que a mí me agrada y al otro hacerle pagar la boleta. ¿O no? Y con Dios, a Dios hay que seguirlo. No te va a seguir. ¿Sí? ¿Cuántos han comprobado que Dios no te sigue en la tuya? ¿Nadie más? No te sigue, ¿eh? Porque ¿qué está escrito? Te sigo. ¿Qué está escrito? Entonces el problema es cultural. Y vos tenés que entregar esos espíritus que han hecho que vos concibas las cosas desde una visión distorsionada, como ese que llevaba un buey y parecía que mataba a un hombre. La imaginación perversa del corazón a lo que está escrito al espíritu de la palabra. Amén. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues que vivamos o que muramos, del Señor somos, introduce Pablo algunos temas doctrinales, porque Cristo para esto murió y resucitó, está hablando de otra cosa, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿No hay ninguna responsabilidad en juzgar a tu hermano y en menospreciarlo?
Y después te sentís mal por el pecado del otro. Como decía mi familia, los tanos, los gringos, ¿no? Decían, yo no me enojo, ustedes me hacen enojar. Ah, bueno, ¿viste? Te criás con esa, ¿viste? Y vos le decías a Dios, no, tu ira es problema tuyo, ¿eh? Tu ira es problema tuyo. Vos sos amor, no tendrías que enojarte por lo que yo hago. Yo no me enojo, ustedes me hacen enojar. ¿Está buena esa o no? Para vivir haciendo toda la vida lo que vos querés. ¿O no está buena? Pero te has puesto fría, te has puesto agresiva. Es lo que vos, es tu obra, es lo que vos hiciste de mí. Yo era romántica, cariñosa, entregada, regalada, hasta me relajaba cuando me entregaba. Ahora no. Esto hiciste de mí. O sea que la culpa es toda tuya. Esto me hace acordar a un cuento, viste, que se usa mucho en economía prístima, no primaria. Dos tipos compran una vaca, no tiene nada que ver, ¿eh? Con ella. Compra una vaca. No soy José Hernández, que dijo vaca. No, por favor, no es nuestro estilo, menospreciar a las hermanas ni a los hermanos. Dos tipos compran una vaca. Entonces uno, el piola, le dice, mira, la compramos al 50%, la mitad de la vaca es tuya y la mitad es mía. Sí, dice el otro, ¿cómo no? Bueno, entonces, la parte de la mitad para atrás es mía. Listo, dijo el tipo, pues dice, bueno, yo no voy a andar limpiando el 1, el 2 de la vaca. Y de la mitad para adelante es tuya. ¿Qué pasó? Este que era el dueño de la mitad para adelante era el que le daba de comer. Todos los días le daba de comer. Y el otro la ordeñaba. ¿Está buena esa sociedad o no? ¿Eh? ¿Cuál es? Vos en vez de decir papá Banelco, podés decir, che, la mitad de la vaca para adelante es mía, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad, dice, porque todos, dice el versículo 10, compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Vos lo crees eso? Porque escrito está, el 11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, o sea, terminaremos humillándonos delante de Dios ahora o en el juicio, y toda lengua confesará a Dios. Versículo 12, ¿qué dice, iglesia? No te escucho. ¿De nuevo? Entonces nosotros venimos con todo este bombardeo cultural que es espiritual porque el mundo entero está bajo el maligno. Llegamos al Evangelio y nos encontramos que tenemos que dar cuenta de nuestros actos. Y decimos, este Dios me cae gordo. No me gusta mucho el Evangelio porque va en contra de mi cultura. Yo soy la víctima acá. Y la verdad es que en el peor de los casos tendrás el 50% de la culpa, pero no ninguna. ¿Sí? Y esto es así. Entonces, cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que orar mucho para cambiar de cultura o para cambiar de cabeza, si lo querés así, o de espíritu. Para entender que nuestro llamado no es un acto mágico, sino que incluye dos responsabilidades, porque está en el marco de un contrato, que en la Biblia se llama pacto, donde uno llama y el otro responde. ¿Amén? Dios llama y nosotros debemos responder. Responder viene del supino responsum, que es el derivado latino, el antecesor latino, el ascendiente de responsabilidad. No es gratis el llamado, hay que responder e incluye algunas responsabilidades. Y hoy vamos a ver, después de haber señalado este problema que tenemos nosotros, en todo sentido, tres aspectos de la responsabilidad que incluye nuestro llamado. ¿Amén? Es fundamental que entendamos esto, porque el llamado... me había olvidado de algo. El populismo no es de los últimos años, y no estoy hablando de
un partido o el otro. El populismo es muy viejo y los primeros populistas fueron los religiosos. El populismo se basa en vos no tenés ninguna responsabilidad. ¿Sí? ¿Querés pensar en el populismo de los últimos tiempos? Bueno, pensá en el Duce, Mussolini, 1917 en adelante, y pensá en el nazismo. Y después los populismos, los remanentes y el resurgimiento de los últimos tiempos, donde se le dice a la gente, vos sos víctima de todo lo que te pasa. Y la realidad es que nosotros somos responsables de nuestras decisiones. ¿Sí? Y ese es el éxito del populismo, porque a cualquiera que le digan, estoy hablando de cultura, no de política, ¿vale? Vos sos inteligente, ¿no? ¿Sí o no? A cualquiera que se le diga, son todas para vos, vos no tenés que hacer nada, vos te anotás o no. No te escucho. Y la religión hace eso. Dios te sana, Dios te levanta, Dios te resucita, Dios te da plata, Dios te hace millonario. ¿Qué te pide? No, nada. ¿Qué te va a pedir? Si es bueno. Dios te da nada más. Vení a esta iglesia porque en esta iglesia Dios da nada más. Claro, eso lo tenés que predicar sin leer la Biblia, ¿no? O malinterpretándola. Lamentablemente, esto es utópico, es irónico, perdón. Lamentablemente nosotros para predicar el Evangelio no podemos hacer populismo religioso. Porque si no, nos tenemos que comprar otra Biblia. Porque con esta no da. Porque yo tengo que pensar en que si no me arrepiento no tengo comunión con Dios, por ejemplo. ¿O sí? Y si no me voy a arrepentir nunca si no reconozco mi pecado. Y jamás voy a reconocer mi pecado si no admito mi responsabilidad. Yo me equivoqué, tomé una mala decisión, hay una serie, ¿te acordás? Todas las decisiones te dejan en algún lado, el tema es dónde. ¿O no? Y bueno, y yo voy delante del Señor y digo, Señor, yo pequé. Porque si nadie tiene ninguna responsabilidad, sacá de tu Biblia la palabra pecado. Pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado, me arrepiento. Vos sos el verdadero, vos sos el justo, tu palabra es verdadera, yo pequé contra ella, yo estoy acá para aprender a vivir delante de tu presencia. No quiero elegir más lo que te desagrada por cuenta y orden. Quiero seguirte y elegir lo que vos tenés para mí. ¿Sí o no? Y eso no es muy popular que digamos, sobre todo, ¿viste? Para afanar, ¿no? Con el diezmo y la ofrenda, no para la obediencia del diezmo y la ofrenda. Entonces, hablando de todo esto cultural, ahora vamos a la realidad. El llamado incluye, es un acto de Dios, por amor, ¿sí? Por su gran amor con que nos amó, dice el libro de Efesios, Dios nos llama porque vio nuestra aflicción. En Egipto, el pueblo de Israel gemía. No dice la Biblia si oraba, gemía. Dios se le aparece a Moisés y le dice, he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Sí? Cómo es oprimido por los egipcios. Y le dice, te voy a mandar a rescatar, a libertar a mi pueblo. Es tu caso. Alguien gime, alguien clama, vos no sos Moisés, y el que está gimiendo, está clamando, que hoy puede estar sentado acá, no es el pueblo de Israel, pero de alguna manera el Espíritu te movió, ¿o no? Y vos llegaste a esa vida, como llegaron a tu vida, y dijiste, y le llevaste el libertador, que es Jesucristo, y le hablaste, y si la persona oyó, está acá. Pero alguien gimió, alguien clamó, Dios mira la aflicción de la gente, Dios responde por medio del Evangelio. ¿Sí? Y le enseña a vivir a la persona de manera de... Una vez me dijo el Espíritu, cuando yo volví de Estados Unidos, el Espíritu me dijo en el 2005, hacé de nuevo lo que hiciste bien y hacé de vuelta todo lo que te mostré que hiciste mal. Amén. Sí, Señor. Bueno, trato. Ese llamado de parte de Dios, acto unilateral, Dios por amor, porque es amor, con el amor que nos amó, nos llama. Nosotros
nos pasamos la vida diciendo, la verdad que no sé cómo hizo, me llamó Dios, no lo entiendo. Viste que no entendemos por qué nos llamó, qué vio en nosotros, cómo puede ser que nos ha llamado, que nos haya tenido misericordia. Estamos siempre con eso, ¿o no? Y cuando te dan una victoria grande, viste, salí, te llevas un par de campeonatos, vos decís, pero yo no entiendo cómo puede ser tanta la misericordia, tanta la gracia. No, este Dios grandísimo, no te puedo creer. Yo siempre digo, qué bárbaro, esto es una locura. Dios se mueve y te da la victoria. Pero del otro lado estamos nosotros, que la primera responsabilidad que nosotros tenemos es responder al llamado. Porque de nada sirve que Dios nos llame y nosotros no respondamos al llamado. ¿Sí? Como por ejemplo el joven rico, ¿te acordás? ¿Te acordás o no? Nosotros tenemos que responder al llamado demostrándole a Dios, demostrándole por medio de la fe, la humillación y la obediencia, la entrega, que somos dignos, merecedores de haber sido llamados. Es como si alguien te regala algo, te quiere regalar algo. La salvación no es gratuita porque a Cristo le costó la vida. Sí reconoce, Dios nos pide no que pongamos ese precio, sino que hagamos la diferencia, lo que nos corresponde a nosotros. ¿Sí? Es por gracia, pero no está regalada. Por eso nosotros tenemos que ser agradecidos. En 2 de Tesalonicenses 1:11 está esto que te digo de las responsabilidades que van a contramano nuestra, porque nosotros, como te acabo de explicar hasta ahora, tenemos la cabecita de termo de ninguna responsabilidad. Somos todos nosotros hijos de Micaía, ¿sí? Y nos parece que el sacrificio lo tiene que hacer el otro, el esfuerzo lo tiene que hacer el otro y nosotros solamente tenemos que pasar a cobrar. Somos una sociedad enferma de yo no fui, yo no tenía nada que ver, fue el otro, Caín. ¿Sí o no? ¿Amén? En 2 de Tesalonicenses 1:11 dice la Escritura, por lo cual, ¿sí? ¿Lo tenés? Asimismo oramos, Pablo, ahora este oramos es distributivo, lingüísticamente hablando, dice, sintácticamente hablando, perdón, oramos siempre por vosotros. ¿Para qué? Oraba Pablo por los hermanos de Tesalónica, una iglesia que estaba en Turquía. ¿Amén? La mayoría estaban en Turquía. La Turquía actual. ¿Estás? Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. ¿Qué significa esto? Merecedores. Merecedores. ¿Sí? Esto es como el padre que le regala un auto al hijo pero no le hace la transferencia. Dice, vamos a ver si lo lavás, si lo cuidás, cómo lo tenés, dentro de un año yo te lo transfiero. Hace algo. Al año va, está destruido el pibe. El auto está, el guardabarro en el baúl, ¿sí? El foco trasero en la gaveta. Era un 128, por eso entraba. Entonces el padre que le dice, no, dámelo, vos no sabés cuidar las cosas. ¿Qué significa merecedores? Yo tengo que responderle a Dios ¿cómo? Con interés, primero. A mí realmente su llamado me interesa. No me da lo mismo. No vivo para mí. Me interesa. Me interesa crecer en sabiduría, en inteligencia. Me interesa ser lleno del Espíritu Santo. Me interesa ser cristiano. Tengo interés. No tengo la cabeza en otro lado. Para mí Dios no es un salvavidas. ¿Sí? Eso es a través de la fe, como vamos a ver más adelante. Yo, de alguna manera, tengo que entender que Dios me llama, Dios es una persona, esta es una relación personal. Yo dejo de hacer lo que a mí me parece porque a mí me interesa la comunión con Él. Y si yo vivo eligiendo lo que a mí lo que a Él lo desagrada, nunca me voy a terminar acercando. Porque cuando alguien elige lo que al otro no le gusta, ¿se acerca o se aleja?
me interesa. Me interesa, por eso me congrego. Me interesa, por eso oro. Me interesa, por eso escucho la palabra, la estudio, quiero crecer, escudriño las Escrituras. Quiero ser lleno del Espíritu, quiero saber cuál es mi don, quiero servir, quiero. Yo quiero. Quiero ser útil, espiritualmente útil, crecer. Y esto tiene que ver con la palabra llamamiento, que en griego es kaleo, se pronuncia así, kaleo, que significa invitar. Acordate que nosotros venimos con una cabecita cero responsabilidad o muy poca, ¿no? ¿Sí o no? Hay miles de cosas para decir, yo no quiero ser cáustico, ¿viste? Pero hay cosas, hace dulce, sobre hacete cargo de mí, yo no tengo nada que ver. ¿O no? Nadie va a hacer lo que tenés que hacer vos. Nadie puede hacer lo que tenés que hacer vos. Por más casada que estés, por más casado que estés, por más amigos que tengas, tu parte la tenés que hacer vos. ¿O no? Esta palabra kaleo significa invitar. Y esta es la realidad del llamado. Dios invita, llama, convoca, propone, no obliga. Jesús dijo, el Señor, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera. ¿Vos querés? No. Listo. ¿Vos no? ¿Vos? No. Listo. ¿Vos? Sí. Pero no me va a interesar, lo voy a tomar livianamente. Sí, no. Bueno, muchos los llamados, pocos los escogidos. No te puedo escoger porque no tenés fruto. Porque en cualquier relación personal, mínimamente vos lo que pretendés es que el otro tenga interés, ¿o no? ¿Sí o no? Porque para nosotros la vemos, para Dios no. Esta palabra kaleo significa invitar. Jesús dijo, como te comenté, en Lucas, por ejemplo, no lo busques, 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y... O sea que la primera responsabilidad que tiene el llamado es aprovechar la oportunidad, valorar la oportunidad, darle prestigio a la oportunidad, elevar el valor de la oportunidad. Me llamó Dios. Yo cuando llegué al Evangelio, hace 37 años, nadie te explicaba nada y nadie te enseñaba nada, pero yo quería saber. Y se me quemaba la cabeza por saber. Y se me quemaba y no encontraba cómo aprender. Y cómo poder entender, porque ni siquiera entendía lo que leía, no entendía el texto. Bueno, me salvó la oración, el clamor, la súplica, hasta que apareció la revelación, el espíritu de la profecía. Y es maravilloso cuando el Espíritu Santo te abre el entendimiento. ¿Sí? Cuando vos empezás a descubrir que en Dios están todas las respuestas y es cuestión de buscar. Ahora, buscar no es gratis. ¿O sí? Y yo siempre me comparo con mí mismo, como dice Pablo, ¿no? Que uno no debe juzgarse, uno tiene que mirarse con respecto a sí mismo. Y siempre le digo a Dina, por ahí cuando salimos a caminar los domingos, pensar que uno no sabía nada. Y hablando de los jóvenes de la iglesia, pensar que uno no sabía nada. Estos pibes, le damos de comer en la boca. ¿O no? Espero que lo valoren. Porque ojalá yo hubiera llegado, por lo menos a un culto, donde entendía de qué hablaban. Y los que vienen de la religión saben de qué estamos hablando. Y no que me enseñen a judaizar, como la corriente de hoy, o a negar la iglesia poniéndole centro cristiano, o únicamente a ganar dinero, o a ir atrás de los panes y los peces. Entonces hay una responsabilidad. Yo tengo que actuar de manera que Dios me tenga por digno de mi llamamiento. ¿Sabes por qué? Porque está escrito. ¿Cómo está? Escrito está. A los hombres no les tengo que demostrar nada, pero a Dios sí, que me mira el corazón, lo escudriña, la mente. Él tiene que ver en mí realmente un día decirme a este tipo quiere, le interesa.
Y cuando vos encontrás a alguien que le interesa lo que vos haces, te dan ganas de enseñarle. ¿O no? Por eso acá dice, en 1 Tesalonicenses 1:11, para que vuestro Dios, oramos, dice Pablo, para que vuestro Dios os tenga por merecedores de su llamamiento. Amén. La segunda parte dice, el segundo aspecto de la responsabilidad de nuestro llamado, porque, a ver, y acá me tengo que quedar toda la vida, pero algunas cosas más. La iglesia se presenta, el evangelio últimamente se presenta como enriquecerse o ser sano, ¿no? Y muy poco de esto tiene que ver con la realidad del evangelio. Se presenta, como siempre te digo, como populismo evangélico. Claro, si vos vivís como dice el título, ¿será Dios algún día tu amigo? No te oigo. ¿Tu compañero? ¿Tendrás comunión con Él? Porque nosotros somos las criaturas. Y acá vienen los problemas conceptuales. Está mal concebida la cosa. Yo soy la criatura, Él es el creador, Él es Señor, yo soy oveja. Siervo, perdón, Él es pastor, yo soy oveja. Si yo tengo un don de pastor, no me habilita eso en nada más que una responsabilidad distinta a la tuya. Pero no me hace más que vos, porque Dios no hace acepción de persona, aún entregando dones. Porque el don no te exceptúa de esto que está escrito, Dios no hace acepción de persona. Y el ejemplo es David. Cuando Dios le tuvo que cortar la cabeza a David porque traicionó a su amigo acostándose con la mujer de él, se la cortó. Figurativamente, ¿no? Lo sacó del reinado. Entonces el don, o el lugar de privilegio en el sentido de que podés servir, el lugar de privilegio que no se toma como servicio, es un problema de falta de luz en las responsabilidades. El mayor, dijo Jesús, sirve al menor. Quiere decir entonces que se caen un montón de cosas, ¿no? Yo le tengo que demostrar a Dios que yo soy digno de mi llamado en la medida que como criatura tengo que responder al respecto. Obviamente, ninguna de mis condiciones va a cumplir con esa dignidad, porque yo soy pecador, nací sin Dios y sin esperanza, y estoy en el Evangelio por Jesucristo. O sea que no tengo ningún mérito para poner dentro de esta dignidad. Ni siquiera ser buen vecino. ¿Se entiende? Pero sí lo puedo tomar en el sentido de que yo estoy interesadísimo. Que Jesús es el gran amor de mi vida. Y que yo vivo las 24 horas del día para Él. Porque lo amo, porque me salvó la vida, porque me miró cuando yo rodeado de una sociedad muy, pero muy poblada, lleno de amigos y lleno de bienes y lleno de dinero, en aquel momento incubaba una terrible soledad. Entonces, realmente el único que se interesó en mí, fuera del cuidado de mis padres y eso, fue Jesucristo. Entonces, quiero que todos los días Él esté, como me dejaban decir hace muchos años, dese el gusto conmigo. ¿Qué hay que hacer? Cuando alguien demuestra interés, vos no te lo querés perder. ¿O sí? No te escucho. Vos contratás a un ayudante de albañil, demuestra interés. ¿Sí? Necesitas un ladrillo, el tipo está al lado tuyo con el ladrillo, como yo siempre le digo a los ayudantes, ustedes tienen que ir adelante de lo que necesita el oficial. ¿Sí? Vamos a levantar esta pared, prendió la hormigonera. Así, bueno. Vamos a tomar unos mates, le decimos. No, ¿por qué no llenamos? Mejor así para mañana podemos hacer otra cosa. Ah, bueno. Me hubiera casado con vos. Y eso que no me gustan los hombres. Esa actitud, porque hay gente y gente, ¿viste? Si somos mundanos y estamos planificando todo el año ir a pescar, o todo el año ir al casino, o todo el año salir, hacer cumpleaños, fiesta y salir de caravana, ciego, sordo, mudo,
¿Somos mundanos? Feliz cumpleaños, me parece bárbaro. Ahora, ¿tenemos un llamado? ¿Tenemos un don irrevocable? ¿Tenemos la oportunidad de ser llenos del Espíritu? ¿Tenemos la oportunidad de crecer en Dios? ¿De estar en Cristo, vivir en el reino de los cielos, de ser útiles, de tener algo para dar? Que es lo que yo siento cada vez que termino un mensaje. Le doy gracias a Dios por tener algo para dar. Y entonces no sé si tengo ganas de ir a pescar todos los fines de semana. Me parece que tengo cosas más importantes que hacer. Aunque viva encerrado, como muchas veces el diablo te hace creer. Sí, encerrado. Pero cuando vos escuchás que alguien te llama, por ejemplo, como Martita de Colombia, y te dice, me quiero matar porque estoy escuchando arrepentido de no haberla visto, vos decís, en el reino de los cielos ningún trabajo en vano, ¿eh? O cuando escuchás que alguien dijo, bueno, este mensaje se dio hace 25 años, porque al final lo único que va a quedar es Cristo, ¿eh? Este mundo pasa. Eso no quiere decir que no nos divertamos, que no estemos interesados en esparcirnos, pero no podemos estar siempre pensando en eso nada más. Entonces, ¿yo cómo tengo que hacer para mostrarle a Dios que soy merecedor de este llamado? Bueno, no tengo que tomarlo livianamente, tengo que tomarlo con seriedad. Esto es vida eterna o muerte eterna, no es joda. El Evangelio no es joda, ¿o sí? Nosotros tenemos el maravilloso recuerdo de nuestra hermana Guillermina, que compartió con nosotros el último culto, no sabiendo nunca, ni ella ni nosotros, que iba a ser su última reunión. Y ese día los que estaban coordinando acá, los chicos, dijeron, este puede ser tu último culto. ¿Se acuerdan? Los dos que estaban acá. ¿Y alguien hubiera pensado? Una vez fuimos a un entierro, años, y cuando salíamos de depositar el féretro en la tierra, el Espíritu me muestra una persona del grupo. Y yo tuve temor porque digo, no, 30 días después la estábamos llevando. La verdad que vivir sin temor de Dios es jugarse la vida, ¿eh? ¿O no? ¿O no es jugarse la vida? No te escucho. Eterna. ¿Jugarse la vida? Por eso viste que hay gente que dice, ojalá venga Dios hoy que oré. Orá todos los días y te va a sorprender. Tenemos que mostrar agradecimiento por el llamado con una actitud de interés, no liviana, sin egoísmo, solamente llegando a la iglesia pensando en el evangelio populista de solucionar mis problemas, como los leprosos fueron por su sanidad, los 10 leprosos, ¿te acordás? 10 más 10. Y volvió uno solo, el resto que quería, conocer a Dios, la vida eterna, dar gloria a Dios, ser lleno del Espíritu. No, ¿qué querían? No tener lepra. ¿Estaba mal? No. No está mal que Dios te sane. ¿Es todo? ¿Es todo? No, no es todo. Porque si no se murieron de lepra, algún día se habrán muerto, no creo que estén vivos. Después de 2000 años serían Gilgamesh el inmortal. Nunca supe bien cómo se pronunciaba. ¿Sí? Y sin Cristo, ¿cómo le fue? Interés, no tomar el llamado con liviandad, ¿sí? Con egoísmo, demostrar que somos merecedores. Amén, porque Mateo 13:47, leemos en el nombre de Jesús. Este es el primer aspecto integrante de la responsabilidad de nuestro llamado. El llamado no es algo hueco, inconexo, es algo compuesto de por lo menos estos 3 elementos, como está escrito, siendo uno, que Dios nos tenga por dignos, por merecedores de la oportunidad que nos dio. ¿Tenés oído para oír? En Mateo 13:47, para cerrar esta parte, dice, asimismo, Jesús dijo, nuestro Señor, el reino de los cielos es
semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. ¿Está hablando de peces o de hombres, de mujeres? No te escucho. 48. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Acordate que Jesús enseñó en todos lugares de pescadores, todas ciudades de pescadores alrededor del lago de Genesaret o de Galilea, depende de la ciudad, tomaba el nombre. Y los discípulos eran pescadores, o sea que esto lo entendieron o no. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados, dando idea de ponerse a trabajar, recogen lo bueno en cestas, lo comercial, lo interesante, lo bueno, ¿sí? La que valió la pena, y lo malo echan fuera. 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, dijo Jesús. Y esto está escrito y se tiene que predicar. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo está? Escrito. Y en Mateo 22:14, y esto lo podemos ver en los 10 leprosos, porque este pasaje siempre fue oscuro para la religión. Che, ¿cuáles son los escogidos? ¿Cuáles son los llamados? Los 10 leprosos fueron llamados. ¿Cuál fue escogido? El que le dio gloria a Dios. ¿Cómo se glorifica el nombre del Señor? Pues no levantando las manos. Gloria a Dios para siempre, que es una costumbre de hombres. Sino como dice el Evangelio, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esa es la verdad. ¿Qué dice Mateo 22:14? No nos durmamos con el llamado, no nos durmamos con la gloria del llamado, que de hecho la tiene y vaya si la tiene, ¿sí? Porque es solamente la acción de Dios. ¿Se entendió? Es su iniciativa, es la propuesta. Falta la respuesta, el responsum, la responsabilidad. En 2 Tesalonicenses 1:10, hablando de todo lo que converge en la responsabilidad del llamado, dice Pablo que oraban, él y los que estaban con él, 1:11, perdón, que oraban siempre, no solo para que los tesalonicenses sean tenidos por dignos de su llamamiento, sino también para que Dios cumpla todo propósito de bondad. A ver, todo, del punto de vista nuestro, el llamado tiene un motivo. Dios me llama por algo. Aparte de salvar mi alma, me va a dar un don que junto con el llamamiento es irrevocable. El llamado tiene condición de irrevocable. ¿Te llamaron? Si lo querés ver como dicen en el mundo, te marcaron. Para bien, y si no lo aprovechó, para condenación. Como Judas. Judas no tuvo ninguna oportunidad. No te escucho. ¿Fue responsable? No te escucho, está medio como que... Está bien que esta palabra te parte al medio, pero parte la carne. La cabeza de termo parte la cultura satánica que el mundo nos mete, que no tiene nada que ver con la doctrina. ¿O no? Judas, ¿tuvo una oportunidad? Y dentro del grupo, ¿tuvo una oportunidad? Era el tesorero. ¿Fue responsable? ¿Cómo terminó? Juzgado por sus hechos. Su pecado lo alcanzó y lo mató. Amén. Y acá hay una cosa muy interesante, porque Dios es amor y nosotros no tenemos amor. Entonces, cuando Dios nos llama, nosotros tenemos la responsabilidad de conocer el amor de Dios y de crecer en amor. Yo nunca me imaginé diciéndole a un hombre, porque soy bastante gringo, bastante infeliz en eso, bastante gil,
Nunca me imaginé diciéndole a un hombre, ¿cómo andás, corazón? Porque me veía con una pollerita rosa, una sandalia, ¿viste? Mal. Y pensar lo que quiera me da lo mismo. Me veía medio con carterita, ¿viste? Con moto rosa, todo rosa. Y otras cosas, medias y hasta ahí. Sin embargo, yo no tengo problema ahora en decirle, ¿qué haces, mi amor? Me alegro de verte. A un hermano, y no estoy buscando novio. No me gustan los hombres y las mujeres tampoco porque estoy casado. Estoy retirado. Sin embargo, Dios te cambia el corazón. Y el que te ve de afuera dice, qué maricón el pastor. No. Yo no soy maricón, perdón, y no me da lo mismo esto ¿viste? Del LGTB, DSF, HIJK, me da lo mismo, pues yo soy cristiano. Pero no tengo problema en decir a un hombre que lo amo. No tengo ningún problema, porque yo ya fui gil, duro, seco, frío, y conocí el amor de Dios. Y cuando conocí el amor de Dios me espantó, porque yo no lo tenía. Entonces, nosotros tenemos la obligación de, si pretendemos acercarnos a Dios, que es amor, crecer en amor. ¿O no? No te escucho. Y acá en el Evangelio, acuérdate que no hay sexo. No hay varón y mujer. ¿O sí? Porque el Evangelio es espiritual. Acá en la iglesia no corre el sexo. O sea, no hace falta que quemes una cubierta en el camino angosto por los derechos de la mujer, porque acá todos tienen los mismos derechos. O sea, nadie tiene que vindicar nada porque son dones, es entrega, el Espíritu te va a usar a vos, me va a usar a mí, va a usar a una chica, va a ser una mujer mayor, va a usar al que se deje cenar, va a usar a las almas, a los espíritus de las personas. Y lo del sexo es terrenal. ¿Sí? Allá en gloria no va a haber varón y mujer, ¿sabías? Vamos a ser como los ángeles. Entonces no hay diferencia. ¿Y vos cómo te ves? ¿No te pasó lo mismo que vos ahora le decís a alguien te amo y es un tipo? Tremenda barba, bigote, un nazo así, te amo. Vos decís. Y estás casado, vos decís, yo lo amo a este. Lo amo a mi hermano. O si no estás hablando con alguien y por ahí yo me entero, dice, nada, porque viste que el fulano se mandó una macana. No, mirá, qué bonito, digo yo. En otra época, como gringo, hubiera dicho, poco bonito. El amor de Dios. Estamos obligados, si es que nos queremos acercar a Dios, que es amor, a cambiar de espíritu. ¿O no? Porque Dios, a través del Evangelio, ¿qué manifiesta? Su bondad. Ese motivo de mi llamado en la doctrina se llama propósito. El propósito de Dios para con mi vida, Romanos 8. Los que aman a Dios, ¿cómo sigue? Esto es a los que conforme a su, no te escucho, propósitos son llamados. Entonces acá dice, y cumpla todo propósito de bondad, porque todos los propósitos de Dios van a manifestar que Él es bueno. No un abuelito bueno, bueno en serio. Pero ¿cómo puedo ser bueno yo o manifestarse la bondad de Dios a través de mi carácter y de mis actitudes si no conozco el amor de Dios? ¿Puedo tener bondad sin amor? No, porque yo antes era hijo del diablo, no sé vos. ¿Vos? No te escucho. Ah, bueno. Y no era bueno. Hoy tampoco. Quiero decir, no pensaba cosas lindas. Pero hoy me duele, lloro con el que llora, me angustio. Cuando me entero de una mala noticia en una familia, como dice Pablo, ¿a quién se hace tropezar y yo no me indigno, como está escrito? Porque veo lo que va a sufrir la persona. Pero eso, ¿quién te lo da? La revelación del amor de Dios a la cual podemos acceder todos. Ahora, si yo tengo un llamado y no me intereso por conocer el amor de Dios, ¿cuándo se va a manifestar esa bondad a través de mi ministerio, de mis palabras, de mis actitudes? ¿Me querés decir cuándo? ¿Cuándo? Nunca. Entonces, dentro de mi responsabilidad frente al llamado está
el crecer en amor, para poder servir a un Dios que es amor. Y no tomarles a los hombres en cuenta sus faltas, porque si yo también me las he remandado. Es más, en una época tuve que agrandar el placar, porque no me entraban los muertos en el placar. Entonces nadie, como Pablo decía, yo no soy digno, y no, porque te las remandaste, Saulito, entonces no, es por gracia. Pero si a vos no te interesa el llamado, ¿vas a crecer en amor? Y no, pero ¿sabés qué lindo que es crecer en amor? Porque el amor te da descanso. Cuando vos aprendés a sufrir el agravio, cuando viene alguien y te dice, mirá, perdoname lo que te dicen, y a vos no te vas a decir, mirá, no, yo te entiendo, no te preocupes, yo te perdono, pero ya está. Entonces, segundo aspecto de nuestra responsabilidad, que Dios cumpla todo propósito o su propósito de bondad a través nuestro. Va de nuevo, sin amor, no. Yo estoy obligado a conocer el amor de Dios y a crecer en amor. Para llegar un día a estar en la cruz, crucificado frente a una situación y decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso no quiere decir que las cosas estén todas bien. ¿Sí o no? Y lo último de estos componentes de nuestra responsabilidad contra mano de la cultura que estamos viviendo los argentinos de victimización, en términos generales sería, hacé tu parte, loco. Chabona, encárgate de lo tuyo. Porque vos podés orar por una persona, 1 mes, 2 meses, 3 meses mientras llega, 4 meses, 5 meses. Pero, che, loca, ponete a orar. Loco, ponete a orar. Porque a lo último ya se trata de revolver el pecado, no de solucionarlo. Pastor, ¿podemos revolver? Sí, revolvamos. Mi mamá me dio la mamadera fría en el Moisés, no me olvido ese momento. Cuando llegamos en debilidad por un tiempo, el necesario, capaz sea 1 año, 2, depende del espíritu de la persona, se la puede acompañar, pero llega un momento de decir, nene, sí, bañate solo. Vos decís, mamá. La madre en trasilla, ¿viste? Dice, no te puedo bañar, nene. El pie se agacha para entrar al baño porque le pega a la puerta, ¿viste? Pero vos siempre me bañaste, sí, pero vos ya seguimos así, me va a invitar a salir, Edipo. Pará, basta. ¿Sí o no? Edipo, ¿viste? Estaba complicado. Lo mató el oráculo de Delfo a Edipo. Bueno, eso es mentira, es mitología. Y lo último es crecer en fe. Sobre esto vamos a hablar otro día, porque dice, dentro de lo que compone nuestra responsabilidad del llamado, que no es quedarse sentado en la casa y dale nomás, ¿sí? Que se sacrifiquen los otros. Dice acá que oramos siempre por ustedes, la iglesia, en aquel caso de Tesalónica, no solamente para que Dios los tenga por merecedores del llamado y cumpla todo propósito de bondad a través de ustedes porque cambiaron de corazón y de espíritu, sino, dice, para toda obra de fe. Y toda obra de fe, yo tengo que crecer en fe y creer en el poder de Dios y entender que no es con fuerza, no es con dinero, es con el Espíritu Santo. Y para eso tengo que tomarme el trabajo de ser lleno del Espíritu, de humillarme, de irme a la cruz, de orar. No me queda otra, de ayunar. Tengo que buscar. La Iglesia del Río nace después de 6 meses de ayuno, no continuo. Los que conocen el tema, 28 de junio, 2 de enero. Nace después de un periodo. ¿Querés una iglesia en serio? Bueno, metete, loco. ¿Querés el que quiere pescado? ¿El que quiere pescado? Vaya a Brentana en San Martín. ¿El que quiere pescado? Que se moje. Entonces,
No está escrito, ¿eh? Sí, a ver, que se moje, que se moje. Y Dios tiene una forma de darnos las cosas, de manera que siempre la gloria es para Él. Por eso a veces las cosas nos cuestan tanto. Entonces, nosotros debemos debemos cumplir con esta responsabilidad. Y después, lo último, el llamado está muy manoseado. Y cuando yo empecé a hablar del llamado en el 91, nadie hablaba, y obviamente alguien hablaría. Hoy se habla, todo el mundo tiene un llamado, pero nadie tiene respuesta. ¿Está re bonito eso o no? ¿Sí o no? Tengo un tío en Italia que es millonario. ¿Me prestás 100 pesos, por favor? Nosotros, con el llamado, tenemos un ministerio, ¿sí? Que podemos elegir. ¿Podemos elegir? ¿El don se elige? No te escucho. ¿Y el ministerio? ¿Y la forma del ministerio? Y nosotros somos tan siervos que nos sometemos a la soberanía de Dios, porque si hay un aspecto del llamado, en la macro, de la idea, es la soberanía. Dios es soberano. Y dice la Biblia que no le rinde cuenta a nadie de ninguna de sus acciones. El diablo dice lo mismo, nada más que Dios es su juez. Pero el Elión, el Altísimo, no tiene a nadie encima. Y su llamado es soberano. Y Él reparte y da dones a los hombres, como Él quiso y como Él quiere, pone en los ministerios. Y nos toca un ministerio. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a responder al llamado sometiéndonos a lo que nos tocó? ¿O vamos a elegir algo más bonito, más lindo, más cómodo, donde queremos estar? ¿Escuchás o no? Hay muchos ministerios en la Escritura donde la gente vivió cosas muy feas. Y es lo que le tocó. Es lo que Dios soberano necesitaba para esa época. O lo que Dios te necesita hoy para dentro de la iglesia. Esto es muy importante lo que te voy a decir. Por ejemplo, sí, amén, queríamos decir eso. Por ejemplo, Isaías. ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué Isaías es el único que dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es que a Isaías no le creyó nadie. Porque su llamado estaba en esa condición. Vos vas a hablar y este pueblo, para engrosar el oído de este pueblo. Yo te necesito para endurecer su corazón. Para que vos cuando hables ellos no entiendan. Porque estos han llenado la medida del juicio que sobre ellos viene. Y era tan fuerte lo que le iban a dar a Isaías que no podía elegir otra cosa. Isaías, hoy en el populismo religioso, todo el mundo quiere multitudes. Multitudes, estadios. Yo quiero llenar un estadio. ¿No querés llenar tu corazón? No, un estadio. Porque está esto de no sufrir, de ser víctima. Entonces yo no quiero ser víctima, quiero ser exitoso. Quiero hacer cultos de millones. Dios te va a mandar a la cordillera donde te crean 2 o 3 mapuches nomás. Yo he estado en cultos de mapuche. Digo mapuche porque son mapuches. Te humillan los hermanos allá con la humildad que tienen al lado de la tuya. Te vas, pero te duele todo cuando salís de la casa de la gente esa. ¿Y cuál es tu ministerio? ¿Y qué te tocó? Lo que te tocó, brother. Porque ¿sabes qué? Vos sos el siervo. Y una de las características de los ministerios es que te van a dar lo que ellos necesitan, el Padre y el Hijo, que nosotros hagamos. No podemos elegir. Y te va a tocar. Y te va a tocar la soledad. Y te va a tocar el desierto. Y depende de tu ministerio va a ser la cantidad de desierto que tengas que pasar por el temple. Que es necesario que vos llegues a tener. Y si me toca lo de Isaías,
no vas a ser el primero. Jesús dijo esto hablando de Isaías. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Dijo Jesús. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Pablo dice lo mismo, toma a Isaías. Y era maravilloso tomar a Isaías en los días de Pablo. Porque a Pablo le pasaba más o menos lo mismo. Porque Pablo nunca soñó con que había un río negro donde se iban a leer sus cartas. Porque lo de él era aflicción, angustia y soledad, aguijón, para que no se gloríe desmedidamente. Sin embargo, Isaías dice esto. Y hay cosas muy fuertes en Isaías. Dios lo compensa revelándole al Mesías como no se lo reveló nadie. Quiere decir que Isaías vivía en lo interior, gloria. Exteriormente, fracaso. Si lo mirás con el exitismo del populismo religioso del mundo de los últimos tiempos. Donde cualquiera quiere ser youtuber para tener 50.000 seguidores, para que los de Google le paguen. Porque YouTube es de Google, no es de... Bueno, no es el caso, es Facebook. Entonces, ¿es así? ¿Vamos a ser todos héroes? ¿Todos le vamos a cortar la cabeza a Goliat y nos van a aplaudir? Hay una parte fuerte porque Isaías entendió. Primero que Dios no lo llama directamente, le dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dice, yo voy a ir. Bueno, esto no va a ser fácil, porque no te van a creer. Vas a ir, y vas a terminar diciendo, incluyéndome a nosotros, va a decir Dios, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Lo más cerca a haber fracasado. No, lo más cerca a esto es lo que tenés que hacer. A vos te toca esto. Y esa es la respuesta más difícil del llamado. Lo que tenés que vivir para, de alguna manera, no quiero ser personalista, pero sería brillar o alumbrar. Todo lo que tenés que quemar para poder ser un canal de luz. En Isaías 6 está esto. Entonces, esa es otra forma de responder al llamado, diciendo, sí, no me quejo, este es mi ministerio, esto es lo que me tocó, esta es mi parte, yo hubiera preferido otras cosas, quisiera más vivir en la época, ser famosísimo, que me llamen de los chinos y me digan, Chinchu, claro, Chinchu, no, Conchu, listo, cerramos. Y ahí está el siervo, y ahí está la cruz, cuando vos decís, Señor, yo voy a hacer lo que tenga que hacer y no lo que quisiera hacer, porque mi interés es cumplir con usted y llevar fruto. La obra es suya, no mía. Isaías dice, después, porque Isaías no tenía problema de plata, era de la nobleza, pariente relativamente cercano del rey Ezequías, creo que era Ezequías, ¿no? Usías, que había fallecido. Sacerdote, era levita, sacerdote, vivía en Jerusalén, tenía una posición económica, social y sacerdotal encumbrada. Era un hombre, no era como Juan el Bautista que comía miel silvestre, langostas, y sin embargo le tocó esto. Después oí la voz del Señor que decía, porque como lo que venía era duro, había un llamado. ¿Quién quiere? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. ¿Qué hizo? Respondió. Responder es familiar de responsabilidad. Heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, este es el mensaje, este es tu ministerio, oíd bien
y no entendáis. Viste que Pedro después dice que escudriñaban a los profetas que hablaron de la venida del Mesías para ver qué tiempo y qué persona, porque era difícil entender aquellas profecías. Por ejemplo, la Virgen concebirá. Por fe únicamente. Porque ¿cómo va a quedar embarazada una virgen? Alguien que mantenga la virginidad. Isaías lo predicó, lo creyó, lo predicó. Y el que oía, decía, ¿qué? ¿Está loco este? Y no estaba loco. ¿Estás acá? 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda. Ni se convierta y haya para él sanidad. Vas a predicar, no se van a sanar, no se van a convertir, no van a oír, no se van a entregar. ¿Hay algo para mí? ¿Y yo qué tengo que hacer? Hablarles. Era tan fuerte, porque hay que ponerse en lugar de Isaías, ¿no? Yo me ponía de alguna manera muy paupérrimamente en lugar de Isaías. Y miraba esto, ¿no? Isaías entendió y pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a ser tan dura y tan áspera la cosa? ¿O cuánto tiempo? Y respondió él, el Señor, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. El juicio estaba decretado, Israel iba a cautiverio, ¿te acordás? Faltaba todavía, ¿no? Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, el 10%, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa, el brote del tronco de la raíz de Isaí, padre de David. Por eso, como te digo, llegó a decir esto Isaías, ¿no? ¿Sí? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y bueno, en Romanos, vamos a leer Romanos, te leo los dos, sí, pero Romanos más que nada, 10. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Acá te está diciendo Pablo Isaías que predicaba el Evangelio. Profetizó el Evangelio, perdón, no lo predicó. No lo predicó, quiero aclarar, profetizó. Lo anunció. Pues Isaías dice, ¿qué dice Isaías? No te escucho, ¿qué dice? Léemelo, a ver. Romanos 10:16, ¿lo tenés? ¿Estoy mal? Léemelo, a ver. Y si se toca ese ministerio, entonces ¿por qué el hombre de hoy se queja del ministerio que le tocó? Porque el hombre de hoy le gusta elegir y no se quiere entregar a la soberanía de Dios. Y tiene la cabeza quemada con todo lo que te vengo diciendo, donde le hicieron creer que son todos derechos y ninguna responsabilidad. Y Isaías fue el más duro, porque para mí es lo más duro. Pero Juan el Bautista, anoche hablábamos con Miguel, un hermano, con Miguelito. Juan el Bautista tuvo toda su vida en el desierto. Salió un par de años para anunciar al Mesías y en eso le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza por no dejar de predicar la verdad cuando le decía a Herodes, que estaba casado con su cuñada, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Toda la vida para un ministerio muy corto, pero eso era lo que le tocó. Y eso está dentro del llamado. Porque el don y el llamamiento son irrevocables. De todos modos, si nosotros hacemos las cosas con buena actitud, con fe, vamos a ser felices aunque nos toquen los días de Isaías. Porque yo me imagino a Isaías teniendo esta comunión tan íntima con Dios, recibiendo esta revelación. ¿Qué va a estar amargado? Sería de la puerta para afuera. Pero de la casa, pero lo que era la puerta para adentro, tipo la pasaba bomba, ¿o no? Amados hermanos, la predicación es un cambio,
Bueno, eso no lo vamos a ver ahora. Este cambio de mentalidad que nosotros tenemos que tener, lo vamos a obtener oyendo la palabra y orándola, para ver las cosas como las ve Dios y aceptar nuestra responsabilidad, la responsabilidad de nuestra vida. De nuevo, del momento que somos individuos, individuales del otro, no estamos conectados, una manguera o un cable, y tenemos una voluntad, somos responsables de nuestros actos. En el mundo tenemos responsabilidad ética, responsabilidad social, responsabilidad moral y responsabilidad jurídica, ¿o no? Porque aunque vos no te parezca que sos responsable jurídicamente, mientras andás por el mundo hay leyes que si vos las quebrantás te van a alcanzar, ¿sí o no? Y en el Evangelio tenemos esto, el llamado, pero el llamado está compuesto por distintos aspectos. Y el último que vimos es este. Entonces, es mi responsabilidad reaccionar con interés para que Dios vea, al juzgarme, que yo realmente quiero lo que me quiere dar. Ni con liviandad, ni con frialdad, con interés. Quiero. Dame. Es mi responsabilidad buscar conocer al Dios de amor hasta donde me sea revelado, para poder vivir en ese amor y así dar lugar a que el Espíritu se manifieste la bondad del Padre a través de mis palabras y ministerio, o de mi vida cristiana como cualquier hijo de vecino. Es mi responsabilidad crecer en fe para hacer todo por el Espíritu y dejar de lado la fuerza, el poder del dinero, la sabiduría terrenal, animal y diabólica, los contactos y el ser bicho, furbo, eso viste de ser piola, más piola que Dios, estafador y demás. Y así como es mi responsabilidad como siervo, aceptar el ministerio que me toque, en las condiciones que me toque y hasta donde me toque. Porque más que eso no me van a dar. Como le pasó a mi hermano Isaías, que fue tanto el peso de su ministerio que un día terminó diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dios bendiga a la Iglesia del Río. Cristo me ama a mí. Su palabra dice así: niños pueden ir a Él. Él es nuestro amigo. Si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama a mí. Su palabra dice así: niños pueden ir a Él. Él es nuestro amigo fiel. Todos saben. Si Cristo me ama,
Sabe, amado del Señor, que Jesús murió en una cruz por vos y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Él te ama. Sí, Él te anhela. Vamos a cantar una vez más. Sí, Cristo me ama. Oh, sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. Y una vez más, bien fuerte. Sí, Cristo me ama. Oh, sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. La Biblia dice